herramientas claras para entender un poco, sé que es importante la danza, los rituales, pero quizás desde la hermenéutica, en las ciencias sociales, o qué herramientas claras podemos tener para entender un poco más la cosmovisión andina. Ha dado frutos notorios, ¿no? En las últimas décadas fue el estructuralismo, sin duda, ¿no? Permitió ver, antes de eso, digamos, una teoría en general es como un dispositivo tecnológico. Es como, digamos, yo tengo un microscopio y logro ver lo que ustedes no ven. Pues, ¿por qué? Porque tengo el microscopio, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo, que las células humanas tienen 23 pares de cromosomas porque alguna vez a través de un microscopio. La teoría es igual. Una teoría es como un dispositivo que para aquel que lo maneja le permite ver cosas que los otros no ven. Puede estar ahí frente a ellos, pero no lo ven, ¿no? Les recuerdo, no sé si ustedes conocen esa anécdota de Thomas Huxley, abuelo de Aldous Huxley, que es un biólogo notable contemporáneo a Darwin. Cuando Darwin publicó El origen de las especies, además, dicho sea de paso, el libro se agotó el primer día, fue un bestseller. ¿Por qué? Porque la gente se había pasado la voz de que quiere demostrar que descendemos del mono, cosa que además no es verdad, ¿no? Y el punto es que se agotó. Uno de los que debieron haber comprado ese libro seguramente fue Huxley, biólogo más reputado que Darwin entonces, y que por lo mismo debía saber todo lo que Darwin, ¿no? Y más. Entonces dicen que en cuanto lo cogió, supongo que se dio cuenta de qué es lo que había ahí, dijo, qué estúpido no haber visto esto. Ahora, ¿por qué no lo vio? Porque no tenía la teoría, pues es así, ¿no? Es igual que con el microscopio. Por eso es importante el cultivo de la teoría, como lo ha dicho Javier también, ¿no? Hay que apropiarnos de todo eso. ¿Cómo no vamos a querer apropiarnos del microscopio? Pues porque no vamos a ver las cosas a simple vista. Lo mismo pasa con las teorías, hay que apropiarse de ellas. Entonces, volviendo al punto, la apropiación del estructuralismo, sobre todo en las ciencias sociales, la antropología particularmente, fue muy, produjo muchas cosas. Y entonces redescubrimos la dualidad andina, la cuatripartición, todas estas cosas que antes habían estado pasando como desapercibidas. Pese a que estaban en los textos y estaban en el manuscrito y están en todas partes, ¿no? Ahora, tú has mencionado una otra tradición, que de hecho en la filosofía contemporánea sería como, en esta lógica, como el complemento de esa visión, pues es la tradición hermenéutica, claro que es muy potente. Según Bátimo, es la coiné filosófica contemporánea, es decir, sean pragmatistas, sean todos ellos de algún modo son hermeneutas. De hecho, hay en la propuesta hermenéutica elementos que yo creo pueden permitir notar otras cosas que están pasando desapercibidas. Y ya que lo mencionaste, de hecho, he hecho uso de esa perspectiva en el texto que les he presentado. Claro, ahora alguna gente habrá estado notando, ya, eso tiene que ver con Heidegger, esto otro tiene que ver con Gadamer, habrán estado reconociendo. Es hermenéutica lo que he usado para el análisis aquí propuesto. Pero en general yo creo que, como corresponde además en la universidad, es clave apropiarse de estas perspectivas teóricas críticamente, obvio como corresponde, porque permiten notar cosas que de otra manera pueden estar pasando desapercibidas, ¿no? Si me permiten aumentar algo ahí, muy breve. Nosotros, un grupo de estudiosos de la cultura andina provenientes de las comunidades, nos hemos revelado, pues, nos hemos apropiado de estas teorías y además hemos planteado una propia, que es el pensamiento Japa o el pensamiento paritario. No hablamos de dualidad, sino de paridad, ¿no? Y tenemos nuestras herramientas conceptuales también. El pensamiento Japa es ya una propuesta que se extiende por todos los movimientos indígenas en América y en Centroamérica. Tenemos muchos simpatizantes en Europa también, en Italia, en Alemania,
Inglaterra, Francia, especialmente médicos psiquiatras, que utilizan terapias aprendidas acá en América, de los curanderos, para poder sanar, para poder curar a los desequilibrados que atienden en Europa. Tenemos algunos avances en esto del pensamiento Japa, pero hemos seguido un camino que tiene milenios, que está extendido a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, con un camino principal que se llama Japajñán, que es el camino de los Japa, es el camino de nuestros antepasados, aquel camino que nos dejaron para que nosotros pudiéramos recordar toda su sabiduría, toda su sapiencia y todo su conocimiento. Desde Churajón, cuando yo era niño, jugaba en las huacas con mis hermanos y vimos que habían chulpas cuadradas y circulares, elemento fundamental de lo que es la paridad, lo que es el Yananti, que es la primera ley del pensamiento Japa. En el estudio de la filología, tal como por ejemplo nos los ha presentado acá el profesor Zenón de Paz, la filología de nuestro idioma, no del Puquina, Yananti, ¿no? ¿Qué significa? Vamos a buscar, lo encontramos, lo profundizamos. En el Puquina existe otra palabra para designar lo que es el espacio, y no la palabra pacha, porque en el quechua solamente pacha significa espacio y tiempo. Digamos, significa, es una palabra un poco ambigua, ¿no? O sea, pacha, espacio y tiempo en Runacín, pero en Puquina existe otra palabra para designar espacio. Digamos que hay una similitud, ¿no? No significa totalmente lo mismo, pero sí hay, que es paca, ¿no? ¿Y paca qué significa? Lo que ha expuesto el profesor Zenón de Paz para la imparidad, que es misterioso, oculto, secreto. El espacio, la naturaleza de los objetos materiales, siempre es escondido, misterioso, secreto. Se puede comparar con el conocimiento estructuralista, con el hermetismo, sí, comparémoslos, pero desde acá, con los pies puestos en nuestra tierra, con las raíces profundas de nuestra tierra, con los ríos profundos de nuestros antepasados, con la sabiduría de los zorros de arriba y también los de abajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para volvernos a juntar, como dice el profesor Zenón, que ya necesitamos juntarnos nuevamente, porque la desgracia, el dolor ha sido muy fuerte en estos últimos años en nuestros pueblos. Hasta ahora se vienen descubriendo estas fosas comunes, ¿no? Con miles de hermanos muertos, masacrados, niños, ancianos, mujeres. Cuánto dolor acumulado. Ya es tiempo nuevamente de juntarnos, pero para eso tenemos que tener autonomía, tenemos que tener soberanía subjetiva, como hemos dicho ya, ¿no? Y desde aquí pensar y apropiarnos del resto de conceptos y de teorías del extranjero. Impresionante encontrarlo aquí de casualidad. Yo también estoy de paso por Arequipa, aunque soy agustino. Primero, la nota anecdótica, informarle cuán útil ha sido para mi propio trabajo leer el primer texto de Horizontes de la racionalidad andina, Horizontes de sentido de la racionalidad andina, y luego encontrarlo ya editado en el texto con los profesores Peña Cabrera y otros, que compré en un mercado en un mercado pequeño en Cusco, de casualidad. Ahora hago leer especialmente Horizontes de sentido a mis estudiantes en los Estados Unidos. Tengo algunas preguntas que seguramente podrán dar para mucha discusión y que ojalá podamos mantener la discusión de aquí en adelante. La primera viene por deformación profesional y es de naturaleza filológica. Si el texto es un texto del manuscrito de Guarochirí, es un texto del siglo XVII,
cuya autoría no está completamente elucidada. Es más probable hablar entonces de un texto intervenido, ya traspasado ya por mecanismos de colonización y por hibridaciones con el pensamiento greco-latino, pero también judeo-cristiano. Eso nos impediría ponerlo en el mismo plano, por ejemplo, de las grandes epopeyas como el Mahabharata o el Ramayana, que no tuvieron esa intervención, que no fueron producto ya de un encuentro cultural colonial, pero sí como una expresión de la cultura andina colonial. Otro dato lingüístico que me encantaría que usted comentara tiene que ver con el hecho de que el quechua como lengua panandina es también el resultado de un proceso de colonización, como la lengua elegida para la evangelización a partir del siglo XVI. Es poco probable pensar que el quechua haya sido una lengua panandina en tiempos prehispánicos. Por allí me encantaría primero su primer comentario, y el segundo tiene que ver con su proyecto filosófico, el proyecto en particular suyo, que como le digo trato de seguir. Y quiero pedirle si nos puede comentar cómo dialoga su propio proyecto filosófico de encontrar parangones entre la racionalidad andina y las racionalidades originarias que llamamos ahora occidentales, pero que obviamente no son exactamente occidentales. ¿Cómo dialoga con los proyectos de la filosofía de la liberación? En particular con el trabajo de Enrique Dussel o de Walter Mignolo, en el proceso de discutir las epistemes desde las cuales se puede pensar el mundo contemporáneo, o cómo esto se acerca o difiere con el trabajo de Rodolfo Pusch en Argentina. Bueno, reiterarle que es un enorme placer encontrarlo aquí. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al texto, ¿no? Me parece, y más aún después de haberlo trabajado, que además obviamente es un proceso no concluido, ¿no? Pero lo que tenemos son hipótesis de trabajo, que son las que he ido exponiendo, ¿no? Pero después de ese proceso inicial de acercamiento a ese texto, tengo la convicción en relación a que se trata de un texto matricial es todavía mayor. Hay como un brevísimo prólogo, digamos, una advertencia, apenas un párrafo del autor o autores, porque tampoco queda claro, ¿no? Lo más probable es que sea un solo autor, pero hay una advertencia, y lo que dice es algo así como así como la memoria de los huiracochas, o sea, los españoles, ¿no? Las hazañas de sus antepasados, cómo escribieron, etc., se ha preservado y está ante nosotros por la escritura, ¿no? Entonces yo voy a pasar por escrito la vida de nuestros antepasados para preservarlo. No recuerdo exactamente eso, literalmente ahí, ¿no? Pero eso es lo que dice, es decir, señala con suficiente énfasis que la intención al escribir el texto es preservar la memoria de la vida que él además dice ahí, juzga que está perdiendo visibilidad, ¿no? Eso me parece interesante. No se sabe de la autoría de ese texto, incluso Taylor y otras gentes especulan, yo creo que con cierta razón, en que puede haber sido un texto escrito en buena parte por encargo. ¿Por encargo de quién? De Francisco de Ávila, extirpador de idolatrías, ¿no? Y es muy probable que así sea. Pero Francisco de Ávila es un tipo curioso. Pierre Duviol se ha encargado de hacerlo notar en el prólogo a los manuscritos, justamente, en la versión de Taylor, o más bien en una suerte de epílogo, ¿no? Dice que, o nos hace saber, que Francisco de Ávila fue un expósito. Por ahí empieza la cosa. ¿Qué era un expósito en tiempos coloniales? Un bebé que dejaron en la puerta de la casa de alguien sus padres y desaparecieron. Lo dejaron en la puerta
de un par de españoles y ellos lo adoptaron como suyo y así fue, ¿no? Y entonces, ¿quiénes fueron los padres de Francisco de Ávila? No se sabe. Pero en todo caso, lo más probable es que haya sido, digamos, de padre, sus padres hayan sido uno español y otro indígena. De manera y entonces parece que todavía ese tipo de niños, por lo menos para el lado del español, mejor deshacerse. Es probable, no hay manera de saber. El punto es que se deshacen de él y luego él toma los apellidos de la familia que lo ha adoptado y él asume que es español, se presenta como español, siempre se presenta como español, y hace carrera eclesiástica. Pero se sabe también que una dificultad que tuvo en su carrera eclesiástica es que para todos era mestizo, y entonces un mestizo no podía tener carrera eclesiástica. Ahora eso contrasta con el valor intelectual que tenía esta persona. Tenía una biblioteca para entonces fabulosa, de más de 3.500 volúmenes, ¿no? Y justo en esa lógica es que ha hecho acopio de una serie de, en su biblioteca estaban textos de Garcilaso, estaban textos de Blas Valera, todos estos, los manuscritos también estaban en su biblioteca. Entonces se especula que pueda él haberlos mandado a hacer. Pero también hay otros rasgos de la vida personal o del perfil personal de este escribador de idolatrías que lo muestran como una persona ambigua en relación al mundo andino, como que tiene con el mundo andino una relación, digamos, de amor-odio, ¿no? Por ejemplo, todo ese acopio de manuscritos en relación al mundo andino, ¿cómo se explica? Y entonces, aun si él ha sido el que ha mandado hacer este manuscrito, al parecer también hay de su parte la indicación de que haya fidelidad en el relato, ¿no? Y de hecho se nota una intención de fidelidad del autor en cuanto a narrar estos discursos tales como estaban todavía entonces en la memoria. Entonces hay ese elemento. Y el quechua efectivamente es lo que los españoles le llamaron lengua general, en ese quechua está, pero ahí justamente ayudan las entradas de tipo filológica, y una mirada hermenéutica de las cosas que exige tomar en cuenta el contexto, exige tomar en cuenta la intención discursiva, etc. Se puede más o menos, con bastante plausibilidad en realidad, establecer su sentido, ¿no? Y por ahí me parece que es un texto de enorme valor. En cuanto al diálogo con la tradición filosófica, porque no es un texto filosófico, ¿no? Su formato no es argumentativo como el de la filosofía, su formato es simbólico, ¿no? Lo que hago en el texto de manera más visible es, lo diré de esta manera, ¿no? A propósito de que pueda estar transido de catolicismo, ¿no? El verdadero católico significa literalmente, en término griego, significa universal. La Iglesia católica, la Iglesia universal, ¿no? Pero en realidad el único culto universal o el único catolicismo que la humanidad ha tenido ha sido esto que presente en las cosmovisiones, al parecer, de todos los pueblos originarios, que se llama animismo, que está acá también. Entonces, en realidad, el verdadero catolicismo es con el que se encuentran los españoles, ¿no? Eso estuvo también en Grecia originariamente a Tales, ¿no? Lo visitan y dice, entren porque por acá también hay dioses, fue su respuesta, ¿no? Y he citado a Heráclito más de una vez, la naturaleza parece ocultarse, etc. En eso yo creo que tienen razón gente como Nietzsche o como Heidegger, que sostienen que en rigor la filosofía empieza con Sócrates Platón, que lo que hay antes de Sócrates Platón mejor no lo llamemos filosofía, según ellos, según Heidegger llamémoslo pensado.
Y como el proyecto filosófico, además ellos lo consideran un proyecto fallido, hablan del fin de la filosofía. ¿Y qué es lo tuyo?, le preguntábamos a Heidegger. Pensar, no filosofía. Y además en la presentación de Ser y Tiempo dice, a propósito de eso, que el gran tema olvidado por la filosofía es justamente el ser, la pregunta por el ser. Y dice, lo cité me parece, esa pregunta mantuvo en vilo el pensamiento griego originario hasta enmudecer después de Aristóteles. Después de Aristóteles ya no hay discusión sobre el ser, será por obvio lo que es ser, y se entiende el ser como presencia, como disponibilidad, ¿no? Pero efectivamente, en el pensamiento, digamos, presocrático, no sé qué les parece a ustedes, pero no hay un aire de familia, como diría Wittgenstein, con este pensamiento, es muy parecido. Digamos el apeiron de Anaximandro, esto indeterminado, no sabemos qué es, que sin embargo produce todo lo determinado, pero también lo devora, lo produce y lo devora. Yo he tratado de mostrar cómo aquí en el discurso del manuscrito eso mismo está apareciendo. En realidad, bien visto, el mundo tal como lo presenta el manuscrito, me hubiera gustado llegar a esa pauta en realidad. Es como que el mundo aparece como una donación, es decir, como algo que se abre y hacia ahí mismo se cierra también. A propósito de esto que dije de los ciclos, hay una parte, creo que es el capítulo 14 en el manuscrito, donde Viracocha, justo a propósito del Carpatiano, como se supone que Viracocha empezó su periplo por el sur y fue hasta el norte y desapareció por Puerto Viejo, que está más o menos por Cañete ahora, ¿no? Pero ahí en ese capítulo 14, Viracocha también sale de por ahí, va caminando en dirección al Titicaca, ¿no? Y pasa por el Cusco. Y al pasar por el Cusco le dice a Huayna Cápac, hijo, vamos al Titicaca porque ahí te voy a manifestar mi ser. Así lo ha traducido a Guía, si tiene razón. Taylor, no sé por qué, ha tomado, vamos hijo al Titicaca, ahí te voy a enseñar mi liturgia o algo así. No, es cerdo, porque está hablando de, vean el texto en Quichua, está hablando de su ser. Dice, te voy a manifestar mi ser. O sea, ahí estamos hablando de una palabra mayor, ¿no? Y por tanto habría que fijarnos qué pasó ahí en el Titicaca. Cuando llegan al Titicaca, los dos, Viracocha y Huayna Cápac, Viracocha le dice a Huayna Cápac, llama a tus chamanes más famosos y envíalos al Pachacamac a que me traigan un encargo ahí, que era un cofrecito, ¿no? Y entonces se presentan todos los chamanes y le dan 5 días para ir hasta allá. Y entonces el chamán que se convierte en golondrina es el que llega primero, le dan la cajita y vuelve hacia otros 5 días. Pero en el camino, pasando por el Cusco, justo que es el Chauque, pues entre estos dos, que eran además las huacas supremas, ¿no? Los Tixi eran Pachacamac y Titicaca, esos eran los dos grandes Tixi, que es otro concepto literalmente fundamental, porque significa fundamento, y también lo traduce González Holguín como principio y fin. Por tanto, es el arjé y es el telos de la filosofía presocrática. Bueno, pasando por el Cusco, que es la zona medial, le gana la curiosidad, pues entonces abre la cajita y ¿qué es lo que sale con una luz que lo deslumbra, ¿no? Aparece una señora pequeñísima que describe como radiante, tiene cabellos de oro, etc. Y aparece y desaparece. Y entonces el tipo llega desconsolado donde los que lo han enviado y le cuenta, pues lo mandan otra vez, anda, pide otra vez y vuelve, y ahora ya tiene cuidado de no abrir, ¿no? Pero además ocurre que en el camino, cada vez que necesitaba algo, tenía hambre o sed, le bastaba con expresarlo y ahí lo tenía dispuesto. Es decir, la cajita tiene como en términos de simbolismo, es como que es simboliza lo genésico, digamos, ¿no? Bien, llega con ello al Titicaca,
Y entonces Huiracocha le dice a Huayna Cápac: mira, vamos a entrar por este Pachac. Ahí hay un problema. ¿Qué es Pachac? Pachac en los diccionarios está como 100. Pero ahí no puede ser 100 por el contexto de ninguna manera, porque dice: hijo, entremos por este Pachac, ¿no? ¿Qué ha hecho Arguedas? Ha transliterado como Pachac al castellano y no lo ha traducido. Y abajo en una nota dice: prefiero no traducir esto porque normalmente 100, pero acá de ninguna manera puede ser 100, etc. ¿Qué hace Taylor? Lo translitera, pero de un modo que en realidad ya está traduciendo, porque en el manuscrito está con C, Pachac con C. Al transliterarlo, Taylor, que es un lingüista, tal vez por esto, le pone una, porque se podría transliterar de dos maneras. C no es cierto. ¿Qué es? ¿Lo transliteramos con K o lo transliteramos con Q? Hay esas dos posibilidades. La última más remota, ciertamente, por razones que voy a explicar enseguida. La primera palabra, digamos, existe. Pachac con K existe siendo. Y así lo ha transliterado Taylor, pero también él solo lo translitera, ¿no? Prefiere no traducirlo, lo deja ahí. Pero yo creo que ahí en realidad la transliteración debió ser con Q, que es como Cámac, es decir, sugiere algo que hace algo, digamos, ¿no? Que no es usual, porque eso no se suele hacer eso se suele hacer con verbos, no con sustantivos, ¿no? Pero es que la situación no es usual, pues está hablando nada menos que del ser, ¿no? Digamos, en términos habituales. Acá no estamos frente al lenguaje de primer orden, sino estamos en un plano de metalenguaje. Y ya que mencioné a Heidegger hace un rato, algo que saca de quicio a los filósofos analíticos de Heidegger es que usa términos como, por ejemplo, mundial, mundizar, ¿qué es eso? Claro, es que está hablando justamente en este mismo plano. Yo creo que ese Pachac, traducido si fuera con Q, es efectivamente lo que mundea o algo así, lo que produce mundo, aquello desde donde se abre el mundo. Eso es, pues, este Tixi es chincana y patarina a la vez del cosmos. Es una chincana y patarina cósmica, el argel y el telos cósmico. Pero ahí no queda la cosa, ¿no? Huiracocha le dice: vamos a trazar una línea aquí, tú entras por acá, yo entro por acá, y nos perdemos del mundo, desaparecemos del mundo. El término que usa es psiquisum, para decir vayamos esto, ¿no? Así está en el pecho. Pero en realidad es porque psiqui es, pues, puede traducirse por vaya, pero es también culo, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es seque. Esto que ahora ya tenemos claro, era el elemento ordenador del cosmos en el mundo antiguo. Entonces, ha trazado el menor seque posible, que es un seque, pues, ¿no? uno, que pasa. Pero ese seque abre la menor unidad ontológica posible, la dualidad, claro, la dualidad mediada por el seque. Y entonces entran por ahí y desaparecen, ¿no? Y antes de desaparecer, Huayna Cápac llama a uno de los suyos y le dice: anda tú al Cusco, hazte pasar por mí, ¿ya? Y dice que así es. Y entonces se fue al Cusco y no era Huayna Cápac, ya era un falso Huayna Cápac, porque Huayna Cápac ya desapareció del mundo, ya se metió con Huiracocha por aquí, ¿no? Es como que si estuvieran retornando por ahí lo de Lucupacha, están retornando a la semilla, al germen. Como esto se va a dispersar para después reaparecer, etc. Esa es la lógica, ¿no? Pero eso, está también ese Tixi, o Pachac, como lo está llamando en ese momento acá, por ejemplo, encuentra un análogo sorprendente con el apellido de Anaximandro. O sea, yo creo que el diálogo en ese punto se puede establecer con bastante plausibilidad. Pero como dice Heidegger, después de Aristóteles por lo menos, la filosofía ya fue otra cosa. Partió todo el tiempo del ser como presencia. ¿Y cómo dialogamos con eso? Igual, pues,
Porque lo que pasa es que el diálogo desde la matriz es más posible. ¿Qué es lo que hacen? Kush está en esa lógica visiblemente, ¿no? Y yo tengo la impresión de que también están en esa lógica, por ejemplo, lo que se mueve en esto de la filosofía intercultural, René Betancourt, todos ellos. No es casual que para dialogar con esta tradición del ser como presencia, siempre están remitiendo como a la matriz. Desde la matriz dialogamos, porque esta matriz está haciendo como un chaupi, ¿no? Entonces es lo que podría decir. Así es. Agradeciendo a los ponentes de la mesa, quisiera recordar más o menos a mi profesor Julio Mosquinza, que desarrolló una maestría de estudios andinos, y donde yo, tratando de aclarar sobre la filosofía andina, sobre las concepciones de Juan Manuel Guillén, y este señor me mencionó al señor Javier Lazo como un representante de la filosofía nuestra, andina. Entonces yo busqué un libro sobre él y traté de comprender verdaderamente. Y yo quisiera saber, porque la cuestión, por ejemplo, de la lógica andina, ¿no? Y de repente compararla con la lógica actual o posmoderna, que es la lógica difusa o el pensamiento borroso que plantea Lóptigas Casander, ¿no? Y yo diría, ¿cuál sería el aporte o la semejanza o la diferencia de la lógica andina, ¿no?, nuestra, en relación a estas lógicas multivalentes, polivalentes, donde hay varios niveles de verdad, claro, bajo dos categorías, ¿no? O sea, de lo que es verdadero y falso, pero en realidad en la lógica difusa, por ejemplo, dicen es I y O a la vez. El I y el O, o sea, que puede ser una relación o a la vez una disyunción, ¿no? En todo caso, en la lógica andina, ¿cómo se podría entender este tipo de razonamiento? Al señor Javier Lazo. Sí, pues hemos trabajado con el doctor Mosquinza algunos años. Yo pienso que actualmente estamos tratando de deslindar el asunto de la lógica dentro de la filosofía, y deslindar digo porque tenemos que plantear, no por capricho, ¿no?, sino que si la cultura occidental ha devenido en lo que es actualmente, debe ser por su comportamiento lógico, ¿no?, por sus ideas lógicas, ¿no?, por su sistema y por su método. Como yo vuelvo a repetir, el método nuestro, ustedes saben que los pueblos, las culturas han desarrollado sus métodos ontológicos, epistemológicos, etc. Y nuestro método está marcado en los Andes, es un camino. Todos los pueblos han identificado método con camino. ¿Por qué? Porque simplemente es la distinción, la conceptualización del tiempo, de los plazos largos, de los plazos cortos, ¿no? Y nuestro camino está bien marcado en los Andes. Es una línea que va, por lo menos de lo que reconocemos, ¿no?, de Cajamarca a Potosí, en línea recta y a 45 grados del eje norte-sur, pasando por múltiples templos, observatorios astronómicos antiquísimos. Ahí reconocemos nosotros que han habido, pues, olas de civilización, ¿no?, andina, y una de las últimas es la de Huiracocha, la que crea finalmente la estirpe de los Amaru Runa, ¿no?, Manco Cápac y Mama Oglio, sus maestros y los creadores, los fundadores de Tahuantinsuyo. Pensamos nosotros que actualmente hay otra época en donde reaparecen los Cápac, reaparece esta propuesta y con su lógica, ¿no?, que más a mí me parece una analógica, ¿no?, es decir, un sistema paritario también de lógicas, ¿no? Y a ver, algún avance sobre esto. La lógica occidental
creada por Aristóteles, ¿no? Y luego modificada por Hegel y por Marx, son lineales y unitaristas, es decir, ¿no? O sea, son, o otra palabra, monomaníacas, ¿no? Es decir, parten del uno y llegan al uno. No hay ahí lo que podría ser en nuestra cultura la lógica de la paridad. Hay una lógica imparitaria en el occidente, no es una lógica unitaria, es una lógica imparitaria. Y les estoy hablando de un avance, ¿no? Porque no hemos desarrollado mucho estos planteamientos. Recién estamos tratando de profundizar en este tipo de conocimiento, ¿no? Pero sí distinguimos ya un camino trazado por nuestros antepasados y lo tenemos algo recorrido, no todo, pero sí algo. No solamente físicamente, ¿no? Que es caminar el Kapa, sino en el sentido de la profundidad de los símbolos que hay allí. Por eso les hablaba de chulpas cuadradas circulares, que en el altiplano nuestros samautas antiquísimos nos dejaron estas chulpas de más o menos 6 metros, 5 metros, 4 metros de altura, y son monumentos, son como torreones, ¿no? Hechos con la mampostería más avanzada y más primorosa, o sea, más dulce, más linda, ¿no? Más hermosa. Estas construcciones de Jaime Rumillo, que lo llamaba Zenón, iguales y mejores todavía. Cutimpu, en Ágora y en múltiples sitios del altiplano, chulpas cuadradas y circulares. Y la expresión más antigua está en Amantaní, con lo que es el templo de Pachatata cuadrado en el cerro Huanos, y Pachamama circular, un templete semi-hundido en el cerro Pacastite, que son los dos cerros de Amantaní. Amantaní es una isla que queda en el eje, en esta recta, ¿no? Que nosotros la podemos ver ¿cómo se llama? En Google Earth, ¿no? Con latitud y longitud. Es decir, es una evidencia que nadie puede negar. Todo el mundo la puede ver. Este alineamiento de templos. Entonces, si nosotros tenemos ese referente, ya no, digamos, escrito, ¿no? Sino un referente arqueoastronómico, macroarqueológico. Entonces ya no hay duda, tenemos que buscar allí. Pero lo que estamos haciendo ahorita es desarrollar esa lógica o esa analógica de la paridad, ¿no? En el mundo andino también ha habido la lógica de la imparidad, que es la que más desarrolla Occidente. Pero con este tratamiento que señala Zenón de lo que yo he encontrado en el idioma puquina, que es paja, ¿no? Que es lo misterioso, lo secreto, lo guardado, como el tratamiento, por ejemplo, ya no del concepto de Yanandi, ¿no? Que es la paridad, sino del concepto Mashindi, ¿no? Que sería la paridad de la imparidad, que por ejemplo lo hemos encontrado en este templo también que existe en el Amado Machay, en Cusco, en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. En la cumbre están tallados en la piedra dos aves frente a frente, dos felinos y dos serpientes, ¿no?
O sea, son tres animales frente a tres animales frente a frente. Es decir, una paridad de tres animales totémicos, ¿no? El ave, el felino y el reptil. Entonces, por eso nosotros llamamos siempre al trabajo colectivo. No podemos avanzar solos. No podemos avanzar solos. Eso tal vez lo hayan podido hacer algunos genios en Occidente, ¿no? Marx, no sé, pues Aristóteles, ¿no? Anaximandro, pero ni siquiera ellos no vivieron solos, ¿no? Debatieron con otros filósofos, etc. Pero nosotros acá tenemos que hacer un trabajo colectivo en esto. Y nuestros pueblos, nuestros jóvenes son muy inteligentes. Lo que pasa es que todavía andan acomplejados por los golpes que nos han dado, ¿no? O sea, la disminución poblacional de nuestros pueblos en estos últimos 500 años ha sido terrible, pero también ha sido terrible la forma como nos hemos repuesto por esta dispersión, por abrazar al enemigo, ¿no? El enemigo entró como una enfermedad y nos desmanteló. 90 y tantos % de población exterminada. Sin embargo, los hemos abrazado. De repente es una técnica que gente lucha, ¿no? Me hace recordar el Jiu-Jitsu, ¿no? Que es abrazar al contrincante para dominarlo, ¿no? Para impedir el movimiento. Bueno, esas son algunas ideas que tengo acerca de la lógica, ¿no? Nuestra.